Estamos de vuelta luego de esta breve pausa comercial con todo con nuestra invitada Alejandra Escandón, CEO y fundadora de Andes Neurofeedback. Ale, hablamos de tu tratamiento de neurofeedback y hablamos del Brain Spa. Cuéntame, porfa, del tratamiento de neurofeedback. A mí una de las cosas, obviamente, que como muy guaso que soy, como tú muy bien dijiste ahí, provinciano, cuando me dijeron la Rocío, obviamente en Palo Alto me dijo mi amiga, me llevó a su clínica, me puso un casco, me llenó de un montón de sensores, vi unas pantallas y la verdad es que después de unas sesiones quedé, pero otra persona. Cuéntanos un poco de tu tratamiento. Ya, muy bueno, yo también soy provinciana, así que lo llevamos en la sangre. Un saludo para todas las provincias que llegaron a Palo Alto, California, ¿viste? Y después a Chile. A aprender. Neurofeedback es un tratamiento, primero que todo, es novedoso, no invasivo e indoloro, ¿ya? Eso como base. Entonces se trata de que tú vienes en un sillón cómodo, en un verger que se recuesta. Nosotros te acostamos en una camilla, te ponemos un gorrito y ese gorrito lee a través de unos sensores que se llaman electrodos, lee solamente, y ojo con el solo lee, no hay actividad que vaya como corriente a tu cerebro, solo medición. Esa medición viaja a través de electrodos a un amplificador de ondas. El amplificador de ondas pasa las señales al computador y en ese computador yo programo un protocolo que es atingente al paciente que me visita. Entonces es 100% individualizado a la problemática que hayamos definido. Normalmente pasan por un filtro, entre comillas, por una etapa de diagnóstico, pero por ejemplo hablemos del Brain Spa para explicarlo en simple. Entonces tú vienes, tú me dices, hola Ale, soy Pablo, soy abogado, tengo mucho trabajo y estoy estresado. Qué sé yo, me relajo en el programa de radio, pero ahora necesito relajarme. Entonces vienes para acá, te pongo los sensores, y yo programo un protocolo en donde voy induciendo que tu cerebro cada vez que esté más relajado, te decía, hay un Berger en donde yo te invito a cerrar los ojos, te pongo unos audífonos en el que suena un audio de relajación de base y encima de ese audio van a comenzar a salir unos tonos. Esos tonos son indicadores de, en este caso, relajación. Entonces, por ejemplo, eh, tenemos el strip sensoriomotor, que es este. Ese strip sensoriomotor normalmente todo nuestro cuerpo es lo primero que se tensiona cuando estamos bajo estrés, ¿ya? Uno lo empieza a sentir de diversas formas, algunas personas bruxan, otras personas tienen lesiones musculares en los hombros, otras personas andan así, de frentón apretados, ¿ya? Otras personas tienen migraña. Hay distintas correlatos fisiológicos y psicofisiológicos para el estrés. En este caso, en cualquiera de los que te describí, relajar esa área le va a decir literalmente a mi cerebro que cada vez que escuche uno de esos tonos que van midiendo y se logra comparar con estos parámetros, yo te digo, relájate Pablo, no te lo digo, sino que te lo dice el tono, y tu cerebro lo interpreta como un premio, y ese es tu feedback. Entonces, repito, es como lo dije al inicio, el entrenamiento de ondas cerebrales. En el caso del Brain Spa, para relajarte, yo entreno tu cerebro a través de estos sensores para que te vayas relajando e induciendo estados meditativos de relajo. Y progresivamente lo que se logra a través de la sesión, que dura en promedio una hora, en donde 40 minutos aproximadamente estás con los electrodos puestos haciendo este entrenamiento, es que tú vayas entrando en un espacio de sueño profundo, de relajación. Por ejemplo, si te cuesta conciliar, uno empieza a sentir como te vas adormeciendo de a poquito y una sensación bien agradable, no causa pánico, no tiene ninguna contraindicación. La única contraindicación que tiene neurofeedback es usar marcapasos, por ejemplo, ¿ya? Ya. Porque trabajo con elementos eléctricos, que aunque solo midan, no importa, ya es una contraindicación solo en caso de. Entonces,
que se logra que el paciente vaya evolucionando, que vaya teniendo una respuesta positiva a través de este entrenamiento y cada vez que tú vuelves a tener una sesión, vas aprendiendo de la anterior. Entonces tú vuelves a la semana siguiente ya con un aprendizaje del anterior y yo voy programando que esa dificultad, por ejemplo, en las formas de relajarse, sea con mayor dificultad. Al principio te relajaste un poquito, a la sesión siguiente otro poquito, y así se va aumentando como el span de tiempo en que realmente logres desconectarte, por ejemplo. ¿Ya? En el caso del déficit atencional, que es una de las cosas que más vemos y más atendemos, sobre todo en niños, esta regulación se hace con una pantalla, en donde nosotros ponemos, por ejemplo, alguna cosa que elijan los niños en Netflix, por eso que es un tratamiento súper entretenido, porque los niños vienen felices aquí con una visión de pantalla súper medida en un tiempo bien estipulado, y por eso se hace sobre los 4 años a todo esto, ya no antes. En casos muy, muy, muy particulares se podría llegar a hacer antes. Y esta regulación es lo mismo, viene el paciente o el niño o niña, se pone un gorrito, y esta pantalla, que por ejemplo estamos viendo, no sé, por ratón Mickey en el fondo de Netflix, hay una pantalla que oscurece y que aclara la pantalla cada vez que ese niño está, por ejemplo, generando ondas alfa y disminuyendo ondas teta y delta que están vinculadas a la dispersión, por ejemplo, ¿ya? O esta sensación de drifting off o estar desatento. Entonces, cada vez que ese niño está enfocado, escucha el ratón Mickey de fondo, pero además escucha un tono que condiciona que este estado atencional vaya aumentando. Entonces, con la repetición, literalmente como ir al gimnasio, solo que yo entreno al cerebro, no un músculo. El cerebro aprende 10.000 veces más que un músculo que es más lento. ¿Ya? Entonces yo necesito en promedio alrededor de 15 sesiones para tener una condición tratada, en Oye, promedio. Ale, estamos en vivo y obviamente que acá me llegan por interno un montón de preguntas de nuestras auditoras y auditores. Tú mencionaste el TEA también. ¿Cómo Sí. es? Háblanos un poco del tratamiento, si bien obviamente no vamos a responder a todas las preguntas, pero se repite harto la pregunta. En el TEA decía que te ofrecemos este tratamiento, es un programa que se llama NeuroTEA, que la característica principal es abordar, digamos, que todos los ejes que engloban a la condición. Por un lado está el apoyo familiar con una psicóloga experta, por otro lado está el apoyo fonoaudiológico con una fonoaudióloga experta, principalmente en el desarrollo del lenguaje y otras pautas que ayudan a la fluidez verbal sobre todo. Está el eje nutricional, que se ha comprobado y cada día se sigue comprobando más que es bastante clave en el tratamiento de esa condición, y como neurofeedback, y quizás lo más novedoso entre comillas, es el despertar de las neuronas espejo. Las neuronas espejo son las que me hacen empático, las que, por ejemplo, si, no sé, te pongo el ejemplo más burdo que se me ocurre ahora, si yo bostezo, voy a hacer bostezar a todos los auditores, incluyéndote a ti, probablemente, ¿ya? Y no bostezo porque tengas sueño, sino que tú lo vas a hacer porque es un reflejo de lo que estoy haciendo yo. De la misma forma, las emociones se contagian, ¿ya? Y la interacción social se construye interrelacionalmente con un otro. Entonces, ¿qué pasa en la mayoría de los niños TEA, niños o niñas TEA? Es que hay un bloqueo literal de esta red, y la mayoría de los niños, por ejemplo, uno observa que presentan juego paralelo. Eso significa que el niño perfectamente puede estar, el niño o niña puede estar perfectamente jugando solo, entreteniéndose solo, un poco más aislado, se lee como ensimismamiento, y al final deriva en aislamiento, ¿ya? Entonces esos patrones se van rompiendo de a poco y ese niño o niña va aprendiendo a ver el campo interpersonal que existe alrededor de él. Y eso es súper interesante. Eso como la línea principal, que yo le llamo el despertar de las neuronas espejo, que está bastante descrito en la literatura científica en
TEA, ¿ya? Y la segunda es el manejo conductual de la ansiedad y la autorregulación emocional. Son niños y niñas que sabemos que tienen mucha hipersensibilidad táctil y que se desregulan con facilidad. ¿Eso qué significa? Que tienden a perder el control, tener algún nivel de crisis. Todo depende de muchas variables en general. Hay niños y niñas, el TEA también tiene distintos grados, pero en general tratamos de apoyar conductualmente y desde la ansiedad basal que esos niños o niñas presentan, tratar de apoyarlos en ese plano también. Y ese plan que digo, que se llama Neurotea, incluye 12 sesiones de neurofeedback, además de estas otras consultas en paralelo. Oye, Ale, y bueno, lo primero también que me lo están preguntando por interno, ¿cómo contactamos a Andes Neurofeedback? Contáctenos a través de nuestra, bueno, puede ser a través de nuestro Instagram, @andesneurofeedback.com, ahí también, perdón, Andes Neurofeedback, pues la otra es la web. Yo me dispersé, un segundo. @Andes Neurofeedback es el Instagram. Estamos en LinkedIn o LinkedIn. Estamos nos pueden encontrar en nuestra web, www.andesneurofeedback.com. También estamos en Facebook. Y ahí hay un WhatsApp para comunicarse directamente con nosotros, agendar horas, ver los precios. Nosotros no cobramos lo que se cobra por una sesión promedio en California, sino que ajustamos nuestros precios a la realidad chilena. Los tratamientos son en la mayoría reembolsables por ISAPRE y también tenemos descuentos especiales para usuarios FONASA. No atendemos por FONASA, que es algo que sí tengo que aclarar, pero tenemos descuentos y packs especiales para las personas que tienen FONASA. Y también estudiamos casos pro bono, como bien mencionaste. Ujú. Cuéntanos un poco de los casos pro bono, también para nuestros emprendedores. Es importante saber que tú devuelves la mano no solamente volviendo a Chile, sino que también, Ale, haciendo un trabajo súper importante con estos casos pro bono. Sí, en dos líneas. Una es en investigación, porque, bueno, prestamos y tratamos de ayudar también a emprendedores. Le mando un abrazo a la Vero, que es la creadora de Tobe. Le voy a aprovechar de hacerle publicidad, que es un mobiliario sensorial para niños TEA, que las personas que están preguntando por esa línea de tratamiento pueden seguirla a ella. Es @Tobe con B larga, TOBE. Eh, y a través de ella, de hecho, es como lo que se me ocurre más ejemplificador, porque probamos que esas sillas funcionaban a través de una medición funcional con neurofeedback, de cómo los niños al final se regulaban más. Y los casos pro bono particulares, sí, hacemos y nos pueden escribir a info@andesneurofeedback.com los casos en que ustedes sepan de personas que necesitan tratamiento de manera urgente. Nosotros tenemos un compromiso ético como prestadores de salud mental de responder a urgencias. Entonces, si es que está dentro de nuestros cupos poder ofrecerlo, lo hacemos así. No tenemos una lista oficial de personas, pero sí hacemos, por ejemplo, descuentos dirigidos o hacemos sesiones gratuitas también y apoyamos esta línea de investigación. Yo le llamo asesoría de investigación a emprendedores, que creo que eso nunca te lo había mencionado, Pablo, pero sí ¿No? existe. Sí. Em, eh, la verdad es que viene de la derivación de cuando estaba en Cornell, hice mucha investigación para esa universidad puntualmente. Y viniendo a Chile de vuelta, era una de las líneas más directas para poder trabajar también. Entonces, si bien Andes Neurofeedback es una empresa de servicios, de prestaciones de consultas psicológicas, médicas, etcétera, también tenemos la derivada de consultora, y ese tipo de consultorías son para asesorías de investigación. Entonces ya en este año, sobre todo, estuvimos trabajando desde el año pasado, en realidad, con la Vero Grancilla de Tobe, apoyándola en creo que era un capital semilla que ella ganó, para probar este inmobiliario como un Kickstarter Ya, claro, y trabajamos directamente varios años con Sonic también, con la Claudia Brugger. perfecto.
te mando un abracito. Sí, también conocía de nosotros. Oye, Ale, un tema que me llamó mucho la atención, ¿cómo delega la emprendedora? Es un tratamiento que tú aprendiste. ¿Cuánta gente trabaja para Andes en sus distintas sucursales? En este rato somos alrededor de 15 personas, ¿Cómo considerando, construyes equipo? Sí, considerando tus sucursales ahí en La Serena y en Concepción. sí, no fue fácil, pero tampoco fue tan difícil. La verdad es que bueno, la base es la confianza, las ganas de capacitar y de enseñar como base. Eh, pero sí, yo he tenido mentorías clave desde que partió, yo desde California. Tuve apoyo guiado, como te decía recién, desde aprender a hacer una página web eh, que me enseñó la gloriosa Rocío Fonseca, que le mando un abrazo. Eh, Desde eso hasta cómo tener no sé, pues, un dominio, ¿cachai? Cosas que de verdad que no estaban en mi registro mental para nada tenerlo. Desde eso hasta, y yo te diría que empecé a delegar, la parte clínica no ha sido tan difícil como la parte administrativa, por ejemplo. Ujú. ¿Sabes? Porque yo creo que ahí eh, y bueno, la asesoría legal de Flores y Acevedo, por supuesto. Entonces, yo diría que esas dos, la parte legal fue súper smooth en realidad, porque y ha sido, digamos, a lo largo de todo este tiempo en que hemos ido creciendo, nos hemos ido especializando, digamos, y abriendo estas sucursales. Y a pesar de lo orgánico que parezca el crecimiento, todo tiene que ir súper bien acompañado del aspecto legal. Todo en cuanto a la empresa en sí mismo, tanto como el manejo también de servicio al cliente, que no es menor. Que siempre hay temas legales, digamos, trabajando con personas en todo ámbito de aspectos de cosas que se te puede ocurrir. Entonces, desde ahí ha sido interesante el aspecto legal y el área administrativa, yo te diría que hace por lo menos unos 4 años tengo la Agustina, que tiene a maestra, a que le mando un abrazo también, Agustina González, que ordenadamente lleva un flujo de caja que me parece que es fundamental. Lleva el orden básico de que te pregunten, por ejemplo, cuánto cuesta tu producto, cuáles son tus márgenes, cuáles son tus costos fijos, variables. Ella fue la que me educó en todas esas novedades que en su momento parecían justamente eso. Y en la medida en que uno va ampliando el rango de espectro, también puede entender mucho más. Creo que el contador, el domingo que le mando un abrazo, también es súper fundamental. Y la Lili, que es la administradora general, a quien también le mando un abrazo. Y la confianza profunda ya viene en las sucursales también, porque las sucursales de La Serena, que partió con la Noe, y siguió con la Caro en Concepción, han sido la prueba de que sí se puede delegar, pero ya yo te diría que en un 99% en la mayoría de las cosas basado en las buenas relaciones, en la confianza y en el profesionalismo ético. Oye, Eh, Ale, nos queda, de hecho, no nos queda tiempo, ¿no? Yo voy a inventar que nos queda un minuto. Te voy a hacer dos preguntas cortas que me encanta hacer. La primera, ¿qué consejo le darías hoy día a la Ale de hace 6 años? oh, Eh, y el segundo, ¿qué se viene para Andes de aquí a los próximos 2 o 3 años? Yo sé que es ya, difícil de resumir, pero ¿qué consejo le darías a la Ale de hace seis lo años? dije al principio, así lo pienso mientras hablo todo el No, rato. pues es la idea que sea genuino e improvisado, po. Ya, a la Ale de 6 años le diría, vos dale. Diría, dale, dale porque te va a ir bien. Nunca tuve susto, pero sí incertidumbre, que no es no una buena sensación. No sé si hay algún emprendedor que se la sepa toda como para no saber cuándo tirarse, digamos. Pero eso le diría, dale con confianza Perfecto. que tú puedes. ¿Y qué se viene para Andes en el futuro? Se vienen todo, además de que hemos crecido orgánicamente.
la expectativa es por lo menos ir abriendo sucursales a lo largo de otras regiones, por lo menos de aquí. Yo diría que a 3 años la proyección es abrir un par más de sucursales en 2 regiones claves no voy a decir cuáles son todavía, que está Ujú. por definirse. Eh, 2 por lo menos sucursales de aquí en los siguientes 2 o 3 años. Y el otro es un twist completo que podría ser un shake súper importante como a nivel ya más global, el cual reservo porque está en veremos. Perfecto. Cuando lo tenga te cuento. Excelente. Oye, y Reserva. increíblemente se nos pasó el tiempo, Ale. Realmente la conversación estuvo muy buena. Te pasaste, nos quedamos cortos de tiempo, Sí. pero para cuando tengamos novedades te vamos a volver a invitar. Muchas gracias por habernos acompañado acá en Legal Lab por Divox Radio. Gracias, un abrazo, Pablito. Oye, y nosotros nos vamos a nuestra segunda y última pausa. No se vayan, vamos y volvemos para cerrar nuestro programa. Vamos. Síguenos en las redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divox Radio.